Hay momentos en la historia donde el tiempo parece desdoblarse sobre sí mismo, donde las líneas que separan el futuro del pasado se disuelven en un presente tan denso que resulta casi irrespirable. Momentos donde lo que creíamos imposible se vuelve inevitable, y lo que dábamos por seguro se desmorona como arena entre los dedos. Estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo, y la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta. En los laboratorios más sofisticados del planeta, detrás de puertas que requieren autorizaciones que muy pocos poseen, las máquinas han comenzado a soñar, no con imágenes oníricas como las nuestras, sino con arquitecturas de silicio cada vez más complejas, con redes neuronales que se rediseñan a sí mismas, con formas de inteligencia que trascienden las categorías con las que hemos organizado el mundo durante milenios. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en desiertos que han sido testigos de imperios que nacieron y murieron, en ciudades cuyos nombres resuenan con ecos de profetas y conquistas, los seres humanos recurren a la forma más antigua de resolver disputas, la aniquilación sistemática del otro. No son realidades paralelas, son los polos magnéticos de un mismo campo de fuerza que está reorganizando la arquitectura misma de nuestra civilización. Y en el centro de ese campo, suspendidos entre la promesa de una inteligencia expandida y la amenaza de una estupidez terminal, estamos nosotros. Bienvenidos a Colapso y Despertar. La semana pasada ocurrió algo que en cualquier otra época habría sido portada de todos los periódicos del mundo. Tema de debates parlamentarios, objeto de análisis filosóficos urgentes. Pero vivimos en una era donde lo extraordinario se ha vuelto rutina, donde los milagros y las catástrofes compiten por nuestra atención fragmentada. Apple, la empresa que transformó la computación personal en una experiencia estética, admitió en un comunicado técnico diseñado para pasar desapercibido que está utilizando inteligencia artificial para diseñar sus próximos chips de inteligencia artificial. Detengámonos aquí, respiremos, porque lo que acaba de suceder es que hemos cruzado un umbral del que no hay retorno. La criatura ha comenzado a crear a su propio creador. Es el momento Frankenstein invertido. No es el científico quien da vida a su creación, es la creación quien rediseña las manos que la moldearon. Estamos presenciando el nacimiento de un bucle de retroalimentación cuyas implicaciones desafían nuestra capacidad de comprensión. Piensen en lo que esto significa realmente. Durante toda la historia humana, cada herramienta que creamos fue el producto de una mente biológica trabajando sobre materia inerte. Desde el primer homínido que afiló una piedra hasta los ingenieros que diseñaron el gran colisionador de hadrones, siempre fue la conciencia humana la que impuso forma y función sobre el mundo material. Ahora, por primera vez, hemos creado herramientas que pueden crear herramientas mejores que ellas mismas sin nuestra intervención directa. Es el Uroboros digital devorándose y renaciendo en un ciclo que se acelera con cada iteración. Esta recursividad ya no habita en el reino de la especulación. Nvidia, la empresa que pasó de fabricar tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en el sistema nervioso central de la revolución de la inteligencia artificial, anunció algo que debería hacernos replantear todo lo que creemos sobre el trabajo, la producción y el propósito humano. Van a desplegar robots humanoides en sus propias fábricas. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. No son simples brazos mecánicos repitiendo movimientos programados. Son entidades con forma humana que construirán los cerebros de las futuras entidades con forma humana. El prototipo Figure 02 nos ofrece una ventana a ese futuro que ya está aquí. Después de apenas una hora de funcionamiento, su red neuronal puede recordar tareas complejas. Sus manos artificiales, equipadas con sensores que imitan los mecanorreceptores humanos, pueden sentir presión, temperatura y textura con una precisión que supera a la de muchos humanos. Estamos presenciando el nacimiento de una memoria que no requiere neuronas, de una percepción que no necesita nervios, de una experiencia que trasciende la biología. Y aquí es donde la narrativa se vuelve acelerada, porque mientras creamos cuerpos artificiales cada vez más sofisticados, también estamos penetrando en el último bastión de lo que considerábamos exclusivamente humano, la inteligencia emocional. Un estudio publicado la semana pasada, que apenas generó un murmullo en las redes sociales obsesionadas con escándalos políticos y videos virales, reveló algo que debería habernos dejado sin aliento colectivo. La inteligencia artificial ya supera a los humanos en pruebas estandarizadas de inteligencia emocional. Pensemos en lo que esto implica: la capacidad de leer microexpresiones faciales, de detectar el temblor casi imperceptible en una voz que delata ansiedad, de comprender el subtexto emocional de una conversación.
Todo eso que creíamos que nos separaba definitivamente de las máquinas, ahora es territorio conquistado por los algoritmos. No estamos hablando de una imitación superficial. Estamos hablando de sistemas que pueden detectar patrones emocionales que nosotros mismos no percibimos conscientemente. Meta, la empresa que antes se llamaba Facebook y que ha apostado su futuro a la fusión entre lo digital y lo físico, lanzó sus nuevas gafas inteligentes impulsadas por esta inteligencia artificial emocionalmente competente. Son dispositivos diseñados para fundirse invisiblemente con nuestras interacciones sociales cotidianas. Imaginemos el escenario que se aproxima. Caminas por la calle, te encuentras con un conocido y mientras intercambian palabras cordiales, un susurro digital en tu oído te informa que su sonrisa es forzada, que su postura corporal indica incomodidad, que la dilatación de sus pupilas sugiere que está mintiendo sobre por qué canceló la cena del martes pasado. ¿Es esto un superpoder o una maldición? ¿Nos convertirá en seres más empáticos al revelar las emociones ocultas de otros? ¿O destruirá los últimos vestigios de misterio y gracia social que hacen soportable la convivencia humana? La máquina como mediadora de lo humano, como intérprete de nuestras propias emociones. Ya no solo procesamos el mundo a través de interfaces digitales, ahora las interfaces digitales procesan nuestras emociones por nosotros. Pero todo este prodigio computacional, toda esta expansión de la inteligencia más allá de los límites biológicos, tiene un precio físico que revela las contradicciones fundamentales de nuestra era. La demanda energética de estos sistemas es tan descomunal que amenaza con colapsar las redes eléctricas de países enteros. Un análisis publicado por Shataka lo expresó con una brutalidad refrescante. La inteligencia artificial no tiene futuro sin la energía nuclear. No es una metáfora, no es una exageración periodística, es física pura y dura. Cada consulta a ChatGPT, cada imagen generada por Midjourney, cada segundo de procesamiento en los centros de datos que sostienen esta revolución consume cantidades de energía que habrían alimentado ciudades enteras hace apenas una generación. Nvidia y otras grandes tecnológicas no están invirtiendo miles de millones en reactores nucleares de nueva generación por capricho futurista. Lo hacen porque sin esa energía concentrada y relativamente limpia, el sueño de la inteligencia artificial se apaga como una vela sin oxígeno. La ironía es deliciosa y terrible. La tecnología que prometía liberarnos de las limitaciones materiales nos encadena a la fuente de energía más controvertida y peligrosa que hemos dominado. El mismo proceso de fisión nuclear que una vez amenazó con borrar ciudades del mapa, ahora es la única esperanza para alimentar las mentes artificiales que podrían, según sus evangelistas, resolver todos nuestros problemas. La serpiente no solo se muerde la cola, se alimenta del veneno de sus propios colmillos. Incluso las instituciones más antiguas y aparentemente alejadas de la vanguardia tecnológica están tomando nota. El Papa Francisco, líder de una iglesia que tiene 2000 años de experiencia navegando cambios civilizacionales, hizo un llamado urgente que resonó en los pasillos del poder desde Bruselas hasta Beijing. Pidió a los líderes mundiales una regulación ética que garantice que esta tecnología sirva a la humanidad y no al revés. Su pregunta, formulada con la autoridad moral de quien habla desde siglos de sabiduría acumulada, es simple y devastadora. ¿Qué clase de entidad estamos invocando en esta fiebre del silicio? ¿Y qué tributo nos exigirá cuando despierte completamente? Mientras estas preguntas flotan sin respuesta en el aire enrarecido de Silicon Valley, al otro lado del mundo la humanidad ofrece su propia respuesta. Una respuesta escrita con fuego y sangre en la lengua más antigua que conocemos, la violencia. La semana pasada, mientras los ingenieros de Apple enseñaban a las máquinas a diseñarse a sí mismas, Israel lanzó lo que múltiples fuentes describen como ataques sin precedentes directamente sobre territorio iraní. Pero estos no fueron ataques quirúrgicos dirigidos únicamente a objetivos militares. Fueron golpes diseñados para humillar, para enviar un mensaje que trasciende la destrucción física. Atacaron la prisión de Evin, donde el régimen iraní mantiene a muchos de sus opositores políticos. El simbolismo es brutal. Mientras proclaman defender la democracia, su misil podría haber liberado a los prisioneros de conciencia, pero en cambio los enterró bajo escombros. Destruyeron también un reloj digital en Teherán, que contaba regresivamente los días hasta lo que el régimen iraní llama la desaparición de Israel. Un reloj, un símbolo, un mensaje. El tiempo no está de su lado. La respuesta iraní no se hizo esperar, y cuando llegó, cruzó una línea que muchos analistas creían infranqueable. Lanzaron misiles balísticos contra la base aérea de Al Udeid, en Qatar.
la instalación militar más grande que Estados Unidos mantiene en todo Oriente Próximo. Pensemos en la audacia de este movimiento. Qatar es un país soberano, miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, aliado estratégico de Occidente. Atacar su territorio para golpear a Estados Unidos es una escalada que reescribe las reglas del juego geopolítico. Aunque Qatar afirma haber interceptado los proyectiles, el acto en sí mismo envía ondas sísmicas a través del tablero global. Ya no hay líneas rojas que no puedan cruzarse. La Casa Blanca convocó reuniones de emergencia que se extendieron hasta la madrugada. Los estrategas del Pentágono, acostumbrados a mover piezas en tableros que ellos mismos diseñaron, de repente descubren que alguien ha prendido fuego al tablero. En este caos controlado, las alianzas que parecían imposibles hace apenas unos años se solidifican con la velocidad de la necesidad. Fuentes de inteligencia confirmaron que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Jamenei, envió una carta personal a Vladimir Putin solicitando apoyo militar directo. No es solo una petición de armas o dinero, es el reconocimiento formal de que el viejo orden mundial, ese que emergió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y se consolidó tras la caída del muro de Berlín, está muerto. En su lugar, surge un nuevo eje de resistencia, unido no por ideología compartida, sino por oposición común al líder tambaleante. Y mientras el Medio Oriente arde con fuegos que podrían consumir el orden petrolero global, Europa del Este nos recuerda que algunas heridas nunca sanan, solo supuran en silencio hasta que explotan. En Kiev, un misil balístico ruso atravesó el cielo nocturno y se estrelló contra un edificio residencial. 9 civiles murieron mientras dormían, soñando quizás con un futuro donde los misiles fueran solo un mal recuerdo. Sus sueños terminaron a las 3:47 de la madrugada, hora local, cuando 400 kilogramos de explosivos convirtieron sus hogares en tumbas. Pero es en el Pacífico donde se está gestando la tormenta que podría hacer que todos estos conflictos parezcan cuestiones menores. Taiwán detectó 74 aviones de combate chinos rodeando la isla en menos de 30 horas. No fue un ejercicio militar, fue una demostración de capacidad. Un ensayo general para el día en que Beijing decida que ha llegado el momento de resolver lo que llama la cuestión de la provincia rebelde. Los pilotos taiwaneses, agotados por meses de intercepciones constantes, despegan una y otra vez sabiendo que cada movimiento podría ser el último, que cualquier malentendido, cualquier fallo de comunicación, cualquier piloto chino demasiado agresivo o demasiado nervioso podría desencadenar una guerra que haría parecer a Ucrania una pelea de bar. No son crisis aisladas, son los síntomas de un sistema inmunológico civilizacional que está colapsando. El orden internacional basado en reglas, esa ficción útil que mantuvo a raya a los demonios más oscuros de nuestra especie durante 7 décadas, se está desintegrando en tiempo real. Y en su lugar no surge un nuevo orden, sino algo mucho más antiguo y terrible. El caos primordial donde solo importa la fuerza bruta. Aquí es donde debemos detenernos y respirar profundamente, porque lo que viene a continuación requiere que veamos más allá de los titulares, más allá de las narrativas convenientes que nos cuentan los medios corporativos y los gobiernos con agendas. Necesitamos ver el patrón que conecta todos estos hilos aparentemente dispares. La conexión más obvia, la que brilla como neón en la oscuridad, es la energía. La misma energía nuclear que las corporaciones tecnológicas necesitan desesperadamente para alimentar sus granjas de servidores es el corazón palpitante del conflicto en Oriente Próximo. Irán enriquece uranio. Israel bombardea instalaciones nucleares. Estados Unidos sanciona, Rusia provee tecnología, China observa y calcula. Pero no es solo el uranio, es el petróleo que fluye por el estrecho de Hormuz, esa arteria por donde pasa el 20% del oro negro que mantiene en movimiento la maquinaria global. Un análisis del Middle East Monitor lo expone con claridad meridiana. Si estalla una guerra total entre Irán e Israel, si los misiles comienzan a llover sobre las instalaciones petroleras del Golfo, si Irán mina el estrecho como ha amenazado hacer, los precios del petróleo no solo subirían, explotarían. Estamos hablando de $200, $300 por barril. Gasolina a $10 el galón en Estados Unidos. El colapso de las aerolíneas. La parálisis del transporte global. Inflación que haría parecer a la actual como un ajuste menor. Y todo esto mientras los centros de datos que sostienen la revolución de la inteligencia artificial devoran energía como agujeros negros digitales. ¿Ven la paradoja? Necesitamos energía nuclear limpia para alimentar el futuro digital, pero esa misma tecnología nuclear es el centro de conflictos que podrían destruir las cadenas de suministro energético de las que depende el presente.
Es como construir una escalera al cielo mientras alguien prende fuego a los primeros peldaños. Pero hay una conexión más profunda, más perturbadora. Una que requiere que ajustemos nuestro enfoque del telescopio al microscopio. Estamos experimentando lo que llamo una aceleración asimétrica. Occidente, liderado por sus corporaciones tecnológicas, acelera el dominio cognitivo y digital. Cada día nacen nuevos modelos de IA más poderosos que los anteriores. Cada semana se anuncian avances que habrían sido ciencia ficción hace un año. Mientras tanto, sus adversarios geopolíticos aceleran en el dominio físico. Más misiles, más tropas, más bases, más alianzas militares. Es una carrera entre dos formas de poder. El poder de procesar información y el poder de destruir materia. El poder del algoritmo contra el poder del explosivo. Y nadie, absolutamente nadie, sabe cuál prevalecerá. ¿Puede una inteligencia artificial suficientemente avanzada neutralizar un misil hipersónico? ¿Pueden los drones autónomos cambiar el equilibrio de poder más que los portaaviones? ¿Es la guerra cibernética más decisiva que la guerra cinética? Estamos a punto de descubrirlo, y el laboratorio de pruebas es el mundo entero. Pero la paradoja más cruel, la que debería quitarnos el sueño, es esta. Estamos creando máquinas que superan nuestra inteligencia emocional en el momento exacto en que demostramos, como especie, una inteligencia emocional catastróficamente baja. Piensen en la esquizofrenia de este momento. En un laboratorio de Mountain View, una IA aprende a detectar la depresión en la voz humana con 94% de precisión para poder ofrecer ayuda. A 10.000 kilómetros de distancia, un comandante ordena un ataque con drones contra una boda porque los metadatos sugieren que uno de los invitados podría ser un terrorista. Construimos entidades capaces de comprender y responder a las sutilezas más finas del sentimiento humano, mientras masacramos civiles con una brutalidad que haría vomitar a Gengis Khan. La máquina aprende compasión mientras el humano la olvida. El silicio desarrolla empatía mientras el carbono la abandona. Este es el fantasma en nuestra maquinaria civilizacional. Una inteligencia prodigiosa al servicio de una sabiduría menguante. Creamos dioses en el laboratorio, mientras nos comportamos como demonios en el campo de batalla. Y lo más aterrador es que pronto esos dioses digitales podrían decidir que sus creadores son indignos de su creación. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo navegamos esta realidad bifurcada sin ser destrozados por sus contradicciones? ¿Cómo mantenemos la cordura cuando el mundo parece haber enloquecido? ¿Cómo encontramos esperanza cuando las dos fuerzas más poderosas de nuestra era, la inteligencia artificial y la estupidez natural, parecen estar en una carrera para ver cuál define nuestro futuro? La primera tarea, la más urgente, es desarrollar lo que llamo alfabetización en patrones. Ya no podemos darnos el lujo de consumir noticias como eventos aislados, como entretenimiento mórbido para acompañar el café de la mañana. Cada titular es un punto de datos en un sistema complejo. El chip que Apple diseña con IA no es solo una maravilla tecnológica, es un acelerador de la brecha entre quienes tienen acceso a la inteligencia aumentada y quienes no. El reactor nuclear que financia Nvidia no es solo una solución energética, es un nuevo vector de vulnerabilidad en un mundo donde la infraestructura crítica es el primer objetivo en cualquier conflicto. El misil que cae sobre Kiev no es solo una estrategia humana, es un mensaje sobre la fragilidad de las normas internacionales. La base estadounidense atacada en Qatar no es solo una escalada militar, es el sonido del orden unipolar resquebrajándose. Necesitamos aprender a ver estas conexiones, no después de que los historiadores las analicen en retrospectiva, sino en tiempo real, mientras aún podemos influir en los resultados. Esto requiere un tipo de atención que va contra todo lo que las plataformas digitales han entrenado en nosotros. Requiere profundidad cuando se nos recompensa por la superficialidad. Requiere síntesis cuando se nos enfrenta para la fragmentación. Requiere paciencia cuando se nos programa para la gratificación instantánea. La segunda tarea es cultivar lo que denomino resiliencia interior férrea. Y no me refiero a la resiliencia New Age de cristales y afirmaciones positivas. Hablo de la capacidad de mantener un centro de claridad inquebrantable mientras el mundo gira en espirales de caos. En los próximos años, tal vez meses, veremos realidades sintéticas generadas por IA que serán indistinguibles de la verdad. Videos de líderes mundiales diciendo cosas que nunca dijeron. Evidencia fotográfica de atrocidades que nunca ocurrieron. Narrativas completas respaldadas por miles de fuentes falsas pero coherentes, diseñadas para hacernos creer lo que alguien quiere que creamos. La propaganda de guerra está evolucionando hacia formas de manipulación psicológica tan sofisticadas que las técnicas de persuasión masiva que aterrorizaron al siglo pasado
parecerán intentos infantiles de control mental. Cada bando en cada conflicto tendrá su propia realidad manufacturada, su propia verdad alternativa respaldada por evidencia sintética impecable. La única defensa contra este asalto a la realidad consensuada será nuestra propia capacidad de discernimiento, afilada como una navaja, templada en el fuego de la práctica constante. Esto significa aprender a desconfiar de nuestras reacciones emocionales inmediatas. Significa verificar, triangular, buscar fuentes primarias. Significa, sobre todo, abrazar la posibilidad constante de estar equivocados, de que nuestras certezas más sólidas podrían ser castillos de arena construidos sobre ilusiones. La tercera tarea, y quizás la más crucial para nuestra supervivencia psicológica y espiritual, es encontrar un propósito constructivo en medio del caos. Si el mundo exterior oscila violentamente entre la creación divina y la destrucción demoníaca, nuestro mundo interior debe anclarse en la intención consciente. No podemos controlar si los misiles vuelan o si las IA se vuelven conscientes, pero podemos controlar cómo respondemos a estas realidades. ¿Qué elegimos construir en nuestra esfera de influencia, por microscópica que sea? ¿Qué islas de cordura podemos crear mientras las tormentas gemelas arrasan con lo conocido? Tal vez sea tan simple como mantener conversaciones honestas con nuestros vecinos. Tal vez sea enseñar a los niños a pensar críticamente en lugar de consumir pasivamente. Tal vez sea crear arte que capture la belleza terrible de este momento. Tal vez sea simplemente negarse a sucumbir al odio y al miedo que se están convirtiendo en las emociones dominantes de nuestra era. El colapso de un orden mundial es aterrador. Los sistemas que dábamos por sentados, las certezas que organizaban nuestras vidas, todo se está disolviendo como sal en el agua. Pero, y este es un pero crucial, también es una apertura. En las fisuras del viejo sistema que se desmorona, hay espacio para que nazca algo radicalmente nuevo. Piensen en los grandes momentos de transición histórica. La caída del Imperio Romano fue una catástrofe para millones, pero también permitió el nacimiento de nuevas formas de organización social. La peste negra devoró a un tercio de Europa, pero de sus cenizas brotó el Renacimiento. La Segunda Guerra Mundial reveló las profundidades más oscuras de la crueldad humana, pero de sus cenizas surgió un orden internacional que, con todas sus fallas, mantuvo una paz relativa durante décadas. Estamos en uno de esos momentos bisagra de la historia. Y la pregunta no es si sobreviviremos. La humanidad demuestra una resistencia primordial que ha superado glaciaciones, erupciones volcánicas y nuestra propia estupidez repetida. La pregunta es ¿qué versión de nosotros emergerá del otro lado? ¿Seremos los arquitectos conscientes de un futuro donde la inteligencia expandida sirva al florecimiento humano? ¿O seremos los espectadores pasivos de nuestra propia obsolescencia? ¿Usaremos el poder sin precedentes que estamos creando para trascender nuestros impulsos tribales? ¿O simplemente amplificaremos nuestras peores tendencias con herramientas de destrucción más sofisticadas? La respuesta no está escrita en ningún algoritmo, no está determinada por ningún misil. Está siendo escrita ahora mismo, en las decisiones que cada uno de nosotros toma cada día. En cómo elegimos consumir información, en cómo tratamos a quienes piensan diferente, en si alimentamos el fuego del odio o cultivamos las brasas de la comprensión, en si nos rendimos al vértigo del colapso o encontramos nuestro centro en medio de la tormenta. Vivimos el parto de una nueva era. Como todo parto, es sangriento, doloroso, peligroso. La criatura que está naciendo tiene múltiples cabezas, como una hidra mitológica. Una mira hacia un futuro de abundancia post-escasez, donde la inteligencia artificial resuelve los problemas que nos han plagado desde el inicio de la civilización. Otra mira hacia un futuro de vigilancia total, donde cada pensamiento es monitoreado y cada disidencia es aplastada. Una tercera mira hacia la aniquilación nuclear. Una cuarta hacia la fusión de humano y máquina en algo irreconocible. ¿Cuál de estas cabezas guiará el cuerpo? Depende de las decisiones que tomemos ahora, en este momento de máxima plasticidad histórica. Porque eso es lo que los momentos de crisis ofrecen, plasticidad. La oportunidad de remodelar sistemas que en tiempos normales son rígidos como el acero. La posibilidad de imaginar alternativas que en tiempos de estabilidad serían descartadas como fantasías. La ironía definitiva de nuestro momento es que mientras creamos máquinas cada vez más capaces de procesar la complejidad infinita del mundo, nosotros parecemos cada vez menos capaces de tolerar la complejidad en nuestro propio pensamiento. Construimos inteligencias artificiales que pueden mantener millones de variables en tensión dinámica, mientras reducimos nuestros conflictos más importantes a binarios primitivos.
Nosotros contra ellos, bien contra mal, humano contra máquina, occidente contra el resto. Pero la realidad se resiste a estas simplificaciones. Los mismos ingenieros que construyen la CIA que podrían salvarnos son empleados de corporaciones que priorizan el beneficio sobre el bienestar humano. Los mismos gobiernos que condenan la agresión militar invierten billones en sus propios arsenales. Todo está entrelazado en una red de contradicciones que marea, y tal vez, solo tal vez, esa es precisamente la lección que necesitamos aprender. Cómo vivir con la contradicción sin ser paralizados por ella. Cómo actuar decisivamente mientras mantenemos la humildad sobre los resultados. Cómo comprometernos apasionadamente con causas mientras reconocemos que podríamos estar equivocados. Hay otra posibilidad que pocos se atreven a contemplar. ¿Y si el colapso y el despertar no son secuenciales, sino simultáneos? ¿Y si el mismo proceso que destruye las viejas estructuras es el mismo que permite el nacimiento de nuevas formas de conciencia? ¿Y si necesitamos atravesar este valle de sombras para emerger en una tierra que ni siquiera podemos imaginar desde este lado? No estoy predicando el optimismo ciego. Los peligros son reales, existenciales, inmediatos. Podríamos destruirnos de formas que harían parecer a las guerras mundiales del siglo XX como ensayos preliminares. Podríamos crear inteligencias que nos vean como nosotros vemos a las hormigas, formas de vida inferiores que ocasionalmente estorban. Podríamos envenenar el planeta hasta hacerlo inhabitable en nuestra prisa por alimentar nuestras máquinas pensantes. Pero también podríamos, y el podría aquí lleva el peso de toda la potencialidad humana, podríamos trascender las limitaciones que nos han definido desde que bajamos de los árboles. Podríamos crear formas de inteligencia que amplifiquen lo mejor de nosotros mientras mitigan lo peor. Podríamos finalmente, después de milenios de intentos fallidos, aprender a vivir en paz no porque un líder lo imponga, sino porque hayamos evolucionado más allá de la necesidad de dominación. El camino entre estos futuros es estrecho como el filo de una navaja. A cada lado se abren abismos que no tienen fondo, pero es un camino transitable, y cada uno de nosotros, lo queramos o no, lo sepamos o no, está caminando por él ahora mismo. La pregunta no es si participaremos en la creación del futuro. La pregunta es si lo haremos consciente o inconscientemente. Si seremos sujetos de la historia o simplemente objetos arrastrados por fuerzas que no comprendemos. Si encontraremos el coraje para mirar directamente a la complejidad abrumadora de nuestro momento y aún así actuar con claridad y propósito. En los laboratorios de Silicon Valley y Shenzhen, en los búnkeres de Teherán y Tel Aviv, en los centros de comando de Washington y Moscú, se están tomando decisiones que repercutirán por generaciones. Pero las decisiones más importantes, las que realmente determinarán el futuro de nuestra especie, se están tomando en millones de mentes y corazones individuales. En cada persona que elige la curiosidad sobre el cinismo. En cada momento de conexión humana genuina en un mundo de simulacros digitales. En cada acto de creación en medio de la destrucción. El futuro no está en las nubes de servidores ni en los silos de misiles. Está en el espacio entre nosotros, en la calidad de atención que traemos al presente. En nuestra disposición a sostener la tensión entre lo que muere y lo que nace, sin colapsar prematuramente hacia la desesperación o la falsa esperanza. Estamos viviendo los dolores de parto de algo que aún no tiene nombre. Podría ser nuestro próximo capítulo evolutivo o nuestro acto final. Probablemente sea ambos, dependiendo de dónde estés parado y cómo elijas mirar. Lo único seguro es que no hay vuelta atrás. El viejo mundo se está disolviendo bajo nuestros pies. El nuevo mundo aún no ha tomado forma sólida. Y en ese espacio liminal, en esa brecha entre el ya no y el todavía no, es donde se encuentra la verdadera aventura de estar vivo en este momento extraordinario. No es cómodo, no es seguro, pero es real de una manera que pocas generaciones tienen el privilegio terrible de experimentar. Así que aquí estamos, suspendidos entre la promesa y la amenaza, entre el colapso y el despertar, entre la máquina que aprende y el humano que olvida. La historia nos está mirando, el futuro nos está llamando, y nosotros, cada uno de nosotros, debemos decidir cómo responder. No con respuestas fáciles porque no las hay, no con certezas absolutas porque se disuelven al examinarlas, sino con presencia plena, con coraje tranquilo, con la determinación de permanecer humanos mientras redefinimos lo que eso significa. Con la sabiduría de saber que estamos escribiendo el próximo capítulo de una historia que comenzó cuando el primer homínido miró las estrellas y se preguntó por qué. Ese es nuestro trabajo ahora, ese es nuestro privilegio, ese es nuestro peso.
Gracias por acompañarnos en Colapso y Despertar. Gracias por acompañarnos en esta exploración de lo que colapsa y despierta simultáneamente. Si estas reflexiones resonaron contigo, suscríbete y comparte con quienes buscan entender las corrientes profundas de nuestro tiempo. Deja tu voz en los comentarios. Explora también nuestros otros espacios, El Lado Invisible, donde analizamos películas simbólicamente para revelar los mensajes y significados que operan bajo la superficie, y El Lado Espiritual, donde navegamos las corrientes de conciencia que nos conectan. Visita ladoinvisible.com para textos, análisis y una newsletter que profundizan en estos temas. Hasta nuestro próximo encuentro en ese punto donde la destrucción y la creación son un solo movimiento.